Bienvenidos al seminario del día de hoy del examen físico del aparato respiratorio. Antes de empezar con la exploración semiológica, creemos necesario recordar conceptos básicos de anatomía, en este caso, la topografía torácica. En el caso de la visión anterior del tórax, lo dividiremos a cada hemitórax mediante líneas horizontales y líneas verticales. Las líneas horizontales son las líneas claviculares, línea tercera costal, línea sexta costal y línea del reborde costal, mientras que las líneas verticales son las líneas axilares anteriores, líneas medioclaviculares y líneas paraesternales. Así quedarán constituidas las regiones supraclaviculares, las regiones infraclaviculares, las regiones pectorales, las regiones del hipocondrio y en el centro la región esternal. A nivel lateral tendremos tres líneas verticales, la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior, que se encuentran divididas por la línea sexta costal, que es vertical, generando así dos regiones, la región axilar y la región infraaxilar. Esta última se extiende hasta el reborde costal. En la región posterior torácica tendremos tres líneas horizontales y dos líneas verticales. Las horizontales son la línea supraescapular, infraescapular y doceava dorsal, mientras que las verticales son las líneas infraescapulares y líneas espinosas. Así se dividirá el tórax en 5 regiones: la región supraescapular interna y externa, la región escapulovertebral, la región escapular y la región infraescapular. Con respecto a la anamnesis del aparato respiratorio, no debemos limitarnos únicamente al motivo de consulta, ya que debemos indagar en todos los aspectos de la vida del individuo. Entre otras cosas, por ejemplo, su ocupación laboral, los hábitos tóxicos tanto de él como de sus convivientes, antecedentes de enfermedades pulmonares, si hay tos, la característica de esta tos, si hubo episodio de hemoptisis y si hay presencia de disnea, también la característica de esta disnea, ya sea si es continua, de reposo o de esfuerzo. Ya comenzando con el examen físico propiamente dicho, iniciaremos mediante la inspección. Aquí deberemos comenzar con las generalidades de la inspección de todo el sistema, es decir, evaluando la piel, el tejido celular subcutáneo y la musculatura del individuo. Proseguiremos la inspección con la evaluación del tórax estático. Aquí deberemos ver el tipo de tórax y la presencia de abovedamientos o retracciones que tendrá el individuo. En la inspección del tórax dinámico evaluaremos el comportamiento de este tórax, es decir, la frecuencia respiratoria, la amplitud respiratoria, los distintos tipos respiratorios que puede llegar a presentar el paciente y también la presencia de signos de dificultad respiratoria. A continuación, profundizaremos aún más en la inspección del tórax estático y del tórax dinámico. Como dijimos anteriormente, en la inspección del tórax estático evaluaremos únicamente la forma y no el comportamiento del tórax. En el tórax normal, el diámetro longitudinal es mayor al diámetro anteroposterior. Por lo tanto, si encontramos alguna alteración en los diámetros del tórax, deberemos evaluar a qué corresponde. Por ejemplo, si el diámetro anteroposterior se iguala al diámetro longitudinal, podríamos estar en presencia de un tórax de tipo enfisematoso, que es característico del EPOC. Otro tipo de tórax se da cuando hay alguna alteración de la columna vertebral, ya que ésta modifica la conformación de la caja torácica. Así, estaremos en presencia de un tórax cifoescoliótico en el cual sus diámetros son irregulares. Si durante el crecimiento del individuo hay un desarrollo anormal del diafragma, se podrá generar un pectus excavatum, también llamado tórax acanalado o pecho de zapatero. En cambio, el pectus carinatum, también llamado tórax en quilla o pecho de paloma, se debe a un crecimiento desproporcionado de las costillas y sus cartílagos costales.
La inspección del tórax estático no tiene un fin meramente descriptivo, ya que cualquier alteración en la conformación de la caja torácica también alterará la mecánica ventilatoria. En el análisis del tórax dinámico, evaluaremos los distintos tipos de movimiento del tórax, así también cómo se comporta el tórax ante distintos cambios. Así, por ejemplo, podremos evaluar la frecuencia respiratoria, el cual sabemos que su valor normal es de 12 a 20 ciclos ventilatorios por minuto, y su aumento se denomina taquipnea y su disminución bradipnea. Es importante evaluar la amplitud de los ciclos respiratorios. El aumento se denominará batipnea, mientras que su disminución se denominará hipopnea. También es fundamental evaluar la presencia de signos de dificultad respiratoria, los cuales se presentan cuando el aporte de oxígeno no alcanza para las necesidades del organismo. Los signos que encontraremos serán aleteo nasal, tiraje costal, la utilización de la musculatura accesoria y también la respiración de balancín. En esta diapositiva se grafican los distintos tipos de ciclos respiratorios. En el caso del normal, tendremos ciclos simétricos y regulares. En la bradipnea, el ciclo también es simétrico y regular, pero la frecuencia está alargada, mientras que la taquipnea, su frecuencia está cortada, es decir, hay mayor cantidad de ciclos respiratorios por minuto. Con respecto a los patrones respiratorios patológicos, aquí hablaremos únicamente de los tres más importantes, es decir, la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Biot y la respiración de Kussmaul. La respiración periódica de Cheyne-Stokes, también llamada ciclopnea, se observan ciclos respiratorios de amplitud creciente-decreciente seguidos por apnea variables. Esta respiración patológica la podremos encontrar en pacientes con insuficiencia cardíaca estable, meningitis, encefalitis, ACV, tumores del sistema nervioso central, entre otros. En la respiración de Biot se alternan apneas de duración variable con ciclos respiratorios de distintas amplitudes, es decir, que sus ciclos son erráticos. Esta respiración es característica de la meningitis, aunque también se pueden encontrar en otras patologías. Por último, la respiración de Kussmaul consiste en una inspiración amplia, profunda y ruidosa, seguida por una breve apnea y posteriormente una expiración brusca. Entre ciclo y ciclo se encuentran apneas de larga duración. Es característica de las acidosis metabólicas.
Esta evaluación semiológica nos permitirá interpretar los distintos hallazgos, pudiendo inclusive presuponer el trastorno ventilatorio subyacente. Así, por ejemplo, podremos estar en presencia de un patrón restrictivo cuando encontramos un paciente con taquipnea acompañado de hipopnea, o un patrón obstructivo intratorácico cuando los hallazgos son tiraje, bradipnea y una prolongación expiratoria. En cambio, el patrón obstructivo extratorácico se presenta con dificultad inspiratoria, con tiraje, cornaje o estridor. Continuando, realizaremos la palpación del aparato respiratorio. Aquí realizaremos distintas maniobras, como ser la maniobra de mano de escultor, la maniobra de elasticidad torácica, la maniobra de expansión torácica y la evaluación de las vibraciones vocales. A continuación, explicaremos los objetivos y cómo se realiza cada una de estas maniobras. En la maniobra de mano de escultor, recorreremos con la mano abierta toda la caja torácica, tanto en su región anterior como en su región lateral y posterior. De esta forma, podremos encontrar si hay alteraciones de la sensibilidad, frémitos o roces pleurales, frémito bronquial o un roncus palpable, adenopatías, enfisemas subcutáneos, edemas, tumoraciones, entre otros. La maniobra de elasticidad torácica se explora colocando una mano en la región torácica anterior y la otra en la región torácica posterior a la misma altura. Una vez que el paciente realiza una expiración, realizaremos compresiones evaluando ambos hemitórax. Los hallazgos dependerán en gran medida de la edad y sexo del paciente, aunque también de la patología del contenido o de la caja torácica propiamente dicha. En la maniobra de expansión torácica de los vértices, el examinador se coloca detrás del paciente. Colocará sus dedos pulgares a nivel de las apófisis espinosas y el resto de la mano en la fosa supraclavicular. Para la maniobra palpatoria de expansión de las bases torácicas, el examinador colocará sus manos a nivel del sexto espacio intercostal y lo examinará tanto por delante como por detrás del paciente. En ambos casos, le pediremos al paciente que realice una inspiración profunda mientras nosotros miramos nuestras manos, evaluando que haya una simetría tanto en el movimiento como en la amplitud. La exploración de las vibraciones vocales se realiza con las palmas de las manos, recorriendo comparativamente ambos hemitórax, de arriba hacia abajo, mientras el paciente pronuncia una palabra de alta resonancia, como ser 33. Es importante evaluar tanto el tórax anterior como el lateral como el posterior, y siempre comparativamente. Cuando se desea ser más preciso de los límites de una determinada zona en la cual encontramos una alteración, ya sea el aumento, la disminución o la abolición de las vibraciones vocales, podremos utilizar la técnica de Eichhorst, en la cual utilizaremos el borde cubital de la mano para delimitar el espacio. Para la percusión utilizaremos la técnica dígito digital o de Gerard, en la cual el dedo índice o medio de la mano derecha será el dedo percutor y el dedo medio o índice de la mano izquierda el dedo plexímetro, el cual deberá estar apoyado horizontalmente en el espacio intercostal. En la percusión del tórax se producirá sonidos cuyas características dependerán de la constitución y del contenido aéreo del mismo. Así se podrán reconocer tres sonidos fundamentales. La sonoridad, que se obtiene percutiendo sobre el pulmón aireado, es un sonido de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada. La matidez, que aparece cuando se percute sobre un pulmón privado totalmente de aire, como sea en el caso de neumonías, atelectasias o derrames, y por lo tanto incapacitado para vibrar. Es un sonido de escasa intensidad, tono alto y duración breve, idéntico que se obtiene al percutir sobre otros órganos macizos, como ser el hígado, el vaso o sobre las masas musculares. El timpanismo normalmente se percibe percutiendo sobre órganos con alto contenido aéreo, como ser el estómago o intestino. Es un sonido musical con intensidad superior a la de los otros dos sonidos, una duración máxima y una tonalidad intermedia entre el mate y el sonoro. En el tórax se le encuentra sobre el espacio de Traube, y también en otras patologías como ser el neumotórax. Sumado a estos tres sonidos fundamentales, pueden describirse otros dos, que son la submatidez, que es una variación del sonido mate,
pero en la cual hay mayor sonoridad y un tono más grave. Se encuentra en zona del pulmón con menor aireación que la necesaria para producir la sonoridad, o cuando disminuye la lámina del pulmón por encima de un órgano sólido, como ser el caso de la submatidez hepática. La hipersonoridad es el otro sonido accesorio, en el cual constituye una variedad de la sonoridad caracterizada por ser más fuerte, más grave, es decir, de tono más bajo, y de mayor duración, pero sin el carácter musical del timpanismo. Se encuentra en pulmones hiperaireados, como ser en el enfisema y crisis asmática. Con respecto a la secuencia de percusión, deberemos percutir la totalidad del tórax, y para ello resultará útil seguir una sistemática preestablecida, prestando atención a algunas características propias de cada región. Así pues, en los vértices pulmonares percutiremos sobre los campos de Kroening. En la región anterior del tórax, además de los campos pulmonares, percutiremos las fosas supraclaviculares, el espacio semilunar de Traube, donde encontramos la cámara gástrica, y la submatidez hepática. En la región torácica posterior, además de percutir los campos pulmonares, deberemos tener en cuenta la determinación de la expansión del pulmón, mediante la técnica de movilidad de las bases. Y también es importante la percusión de la columna vertebral. Con respecto a las regiones laterales, se percutirán de arriba hacia abajo siguiendo la línea axilar media con el dedo plexímetro colocado en los espacios intercostales. En el lado derecho, se pasará desde la sonoridad pulmonar a la submatidez y la matidez hepática. En cambio, en el izquierdo, en la región anterior al timpanismo del espacio de Traube y en el posterior a la matidez esplénica. En esta diapositiva podremos observar los distintos tipos de sonidos que encontraremos en la percusión torácica, tanto en la región anterior como en las regiones laterales y posterior. La auscultación la realizaremos con el estetoscopio mientras el paciente respira de forma lenta y profunda con la boca abierta. Se deben auscultar los vértices, los campos y las bases pulmonares, comparando sistemáticamente las simetrías de dichas áreas. Fisiológicamente encontraremos tres tipos respiratorios: la respiración laringotraqueal, la respiración broncovesicular y el murmullo vesicular. La respiración o soplo laringotraqueal la encontraremos en la región anterior del cuello. Es soplante de alta tonalidad, bifásica, es decir que se produce tanto en inspiración como en expiración, y es producida por el pasaje de aire sobre la vía aérea alta. La respiración broncovesicular se produce por la superposición de la respiración laringotraqueal y el murmullo vesicular en la zona de la bifurcación de la tráquea y grandes bronquios. Esta predomina en la fase expiratoria. Por último, encontraremos al murmullo vesicular, que se lo ausculta en todas las áreas pulmonares normales. Es suave y de tonalidad baja, predomina en inspiración y se produce por el ingreso de aire a los alvéolos. Aquí podremos ver dónde, en condiciones normales, encontraremos los distintos sonidos auscultatorios. Es muy importante realizar la auscultación de la voz,
la cual la realizaremos también con el estetoscopio comparando zonas simétricas de cada hemitórax, mientras que el paciente repite la palabra 33. En condiciones normales, la voz se oculta sin poder distinguirse entre las vocales, consonantes ni la articulación de la palabra. Entre las alteraciones patológicas de la ocultación de la voz, encontraremos que pueden estar disminuidas o abolidas, como por ejemplo cuando ocurre un obstáculo de la laringe hasta la pared torácica, ya sean consolidaciones, derrames pleurales, atelectasia o neumotórax. La broncofonía es la ocultación de la voz con mayor resonancia, pero sin obtener nitidez. La pectoriloquia es la ocultación de la voz con mayor resonancia y mayor nitidez, mientras que la pectoriloquia áfona es la ocultación de la voz con menor resonancia, pero con nitidez. Esta también es llamada voz encuchicheada o en secreto. La egofonía es la ocultación de la voz con un carácter tembloroso, también llamada voz de cabra. Los ruidos agregados no se ocultan en condiciones fisiológicas, por lo que son la expresión de la patología tanto pulmonares como pleurales. Los ruidos agregados pueden dividirse en tres grandes grupos: sibilancias y roncus, estertores y frote pleural. Las sibilancias y roncus, también denominados estertores secos o continuos, son sonidos musicales continuos asociados a obstrucciones bronquiales, ya sea por secreciones, espasmo del músculo bronquial o edema de la mucosa en distintos niveles. Se ocultan predominantemente en la expiración, aunque pueden llegar a ocultarse en ambas fases. La sibilancia es una tonalidad más alta, similar a un silbido, y está presente en crisis asmáticas o cuando hay presencia de cuerpos extraños o tumores. Los roncus, en cambio, poseen una tonalidad más baja, similar a un ronquido, y están presentes cuando hay secreciones espesas en la vía aérea. Los estertores, también denominados estertores húmedos o rales, son principalmente inspiratorios y se deben a la presencia de secreciones en los bronquios o al colapso y la apertura de los alvéolos. Los estertores húmedos, o también llamados subcrepitantes, son los originados en los bronquios, y estos se modifican con la tos. Los estertores alveolares, o también llamados crepitantes, son originados en los alvéolos, y no se modifican con la tos.